Pues aquí estamos a mitad de camino. Ay, qué cansancio. Bueno, pues nada, gente, estamos aquí en Callao y son ya las 6:37 de la mañana y una pedazo de cola, o sea, pero una cola que pega todo el rodeo al edificio entero. Y vamos, aquí no se va a ver nada, pero bueno, que pega todo el rodeo en la Virgen. Pues nada, ahora a ver si entramos, porque lo menos 14 o 15 horas tenemos que esperar. Han empezado ya por la lista 6, se va por el 547. Deberíamos entrar. Por la lista 6. Deberíamos entrar. Deberíamos entrar entonces. Pues en la zona del sur queda 500 y sí, está ahí cerca, ¿verdad? ¿Pero qué hay? ¿Alguien aquí poniendo los números? Sí, el que ha hecho la lista. Esa puesta en la lista. Sí. Ahora viene el que tal. Y una chiquita. El nombre que haya dado 2. Eso es la gente que está apuntada. Claro, luego Los números, es que después hay gente, lo de Fox le va a dar igual eso, ¿verdad? Lo digo yo, ahora tenemos el 8. No, es que luego cuando abren las puertas lo más seguro es que la gente empieza a salir corriendo. A correr, como corran, se puede liar una. Ya sabes, Es que no haya seguridad ni organización. Es que joder, llega diciendo que tiene el 480 y algo, 90 y algo, y luego te dicen, no, es como son 1300 plazas, y dices, bueno, puede entrar seguro, ¿no? Y luego te dicen que ahora eres 600 o 700, ahora te ponen tal, y a lo mejor cuando llega dice, ya está, pues tío. Esto está muy mal organizado, ¿eh? Por decirlo flojo. Increíble. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han echado a los que se han colado adelante? Claro. Aquí, ¡Hala, seguid jugando los campeones! ¿Has visto lo que te llamo? ¿A quién han echado? Los que han ido colando. ¿A todos? ¿Lo han echado? Eso me parece mucho Era la primera fila. La primera fila me la ha pillado. Pero es que nosotros no tenemos Telemadrid. ¡Yo, Andrés Pejo! Yo, 250. Última Ha sido el último. 750. Javi, 4 más. sí, yo, mi madre y ellos Todos chicos. A ver si se borra ahora. Y vosotros si queréis. Javi, 4 personas. para postureo. Bien, ¿y tú? ¿Qué bueno que te aburres o qué? ¡Grabar!
Pero ¿por qué tienen que proteger a los de sus hijos? ¡Mire, saca el móvil!
sube más, pero si no... Ahí, ahí, ahí. No veo, no veo. No veo nada. Yo no veo nada, tío. No, está haciendo selfie. Nos hemos perdido. Pues nada, gente, ya estamos de vuelta a la estación y todo un desastre, la verdad. Ese 14-15 horas al raso para nada, macho. Al final no sirvió para nada. Me dieron un número que al final esto no había para nada porque se han empezado a colar. Ha empezado la gente a colarse, han entrado los enchufados, han entrado los que se han colado y al final los que teníamos plaza asegurada supuestamente nos hemos quedado fuera y nos hemos quedado en la mismísima puerta. Una organización horrible de Fox que ni siquiera han sacado entradas, ni siquiera han tenido... Ni siquiera han tenido nada, ni un detalle con los fans, ni nada. Todo fatal, la verdad. O sea, a mí me han destrozado, tío. Bueno, ya haré un vlog más adelante, gente. Chao. Pues nada, chicos, ya habéis visto el percal. La verdad es que una vergüenza lo mal organizado que estaba. Ya han pasado 2 días, ya estoy un poco más tranquilo. Pero vamos, que sigo igual de indignado y de cabreado. No me puedo creer que jugasen así con la ilusión de la gente. Desde el principio ya cuando anunciaron que las entradas serían gratis hasta completar aforo, la gente ya es que se temía lo peor. Y efectivamente es lo que ha ocurrido. Es que estuvimos 15 horas en la cola, desde las 6 y pico de la mañana, después de cruzar media España. Y es que ni así pudimos entrar. Ni siquiera salió nadie de la organización, nadie de Fox a informarnos, a decirnos nada. Es que simplemente los de Fox cogieron, se lavaron las manos, cada uno fue a su bola y en ningún momento se preocuparon por nosotros. Y unos fans intentaron que llevásemos un orden poniéndonos un número y tal en la mano, pero vamos, que es que al final con tanta gente que se coló es que dio igual, porque sabes que el Capitol tenía capacidad para unas 1300 personas y se supone que el grupo donde estaba yo cuando llegué éramos cerca del número 500. Y por casualidades al final nos acabaron poniendo en la mano el número, yo tenía 752 y al final es que ninguno entramos. Y delante de mí por lo menos otras 100 o más personas tampoco entraron. Así que imaginaos. Y ya por otra parte también que entraron muchos niños y muchos niñatos porque no vean las preguntas más vergonzosas que le hicieron, es que fue una vergüenza. Pero bueno, eso ya va por otros conductos. Y ahora entiendo por qué no querían dar entradas, para poder enchufar a los que quisieran. Es que entre la gente cara dura que se coló, la prensa, los enchufados, es que al final no quedó sitio para nadie, o sea, y como yo, muchísima gente que son fan de corazón también se quedaron fuera. Porque a 4 niñatos les dio la gana, porque Fox no le dio la gana controlar el tema, porque la policía tampoco hizo nada, y se coló quien le dio la gana. A mi madre a la vuelta, que mi madre también vino conmigo, la tuve que llevar a urgencias porque es que le dio un ataque de ansiedad que no podía, y vamos, es que horrible, es que yo me sentí fatal, es que al final todo queda en una pérdida de tiempo, de dinero, de salud, y de llevarme una de las desilusiones más grandes de mi vida, vamos. Es que daba igual lo mucho que me esforzase por cumplir mi sueño. No fue suficiente. Y The Walking Dead mi vida, o sea, este paro me ha dolido que ni os imagináis. O sea, bueno, el que me conoce sabe que sigo esta serie desde sus inicios, que fue una vergüenza. Está visto que para ir a eventos de The Walking Dead lo que hay que hacer es coger e ir a Londres, a la Walking Starker de Londres, o algo así, porque en España es que no se puede organizar nada en condiciones. Aquí todo es una mafia. Yo ya tengo claro que lo que ocurrió aquí
O sea, yo ya tengo claro que la próxima vez que organice un evento sin entrada, sin nada, yo es que no vuelvo a acudir. O sea, no vuelve, es que no. Es que así no se hacen las cosas. Así no se puede. Si es que encima no vimos nada. Lo que vimos ya es lo que habéis visto ahí en el vídeo, lo que cogí yo con mi cámara y ya está. No hubo más. A Norman nada más que le pude ver un poquito así la cabeza de lejos y nada, no vi nada más. Y mira que yo esto no lo había hecho nunca en mi vida, vamos, nunca me había pegado una espera tan grande para nada. O sea, y lo he hecho porque es de Walking Dead. Pero es que no lo vuelvo a hacer, es que es una locura. Es una locura. Y encima la organización que ha habido. Bueno, la desorganización más bien. Pero en fin, gente, ¿qué le vamos a hacer? Ya habrá que esperar a que sea la Walker Stalker de Londres o algo, porque vamos, yo es que en España no vuelvo a ir a un evento así, vamos. Al menos sin entrada, sin garantía. Con el hormiguero igual, que también iban a ir Norman y Jeffrey al hormiguero y vamos, que tampoco se podía ir de público porque ya estaba todo el pescado vendido. Así que nada, a los fans normales nos toca jodernos. Bueno, nada, gente, muchas gracias por ver este vídeo y por favor dejad los comentarios que queráis, sabéis que me gusta a mí leer vuestros comentarios y nos vemos próximamente en otros vídeos sobre The Walking Dead u otras cosas. Muchas gracias a todos y nos vemos.